Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El Ministerio Revelación a las Naciones en Garland, Texas, presenta su programa, Revelación de su Palabra. Y ahora con ustedes, el apóstol Neil González. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hoy continuamos en nuestra serie, La historia de la Pascua, y veremos la segunda parte, Sacado de las aguas. Éxodo capítulo 2, versículos 5 al 6 dice: Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Esta es la historia de cómo Moisés, el libertador, llegó a ser un príncipe de Egipto. La historia bíblica es una historia extraordinaria donde podemos ver la mano divina de Dios. Y la historia secular es también muy fascinante, y podemos ver la intervención poderosa del soberano del universo. El faraón Tutmosis I, al ver que la estrategia de su padre Amosis I de esclavizar a los hebreos para controlarlos no funcionó, acude a una estrategia más drástica. Éxodo capítulo 1 versículo 22 dice que el faraón dio la siguiente orden. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Yochebed, la madre de Moisés, con la intención de salvar a su hijo, lo pone en un canasto y lo envía por el río Nilo, con la intención de que su hijo fuese salvo de la matanza que proclamó Faraón. Fue un acto de fe increíble, ya que el río Nilo estaba lleno de animales salvajes como cocodrilos e hipopótamos. Pero ella le creyó a Dios y su fe fue recompensada. Irónicamente, esa canasta llegó a las manos de la hija de Faraón, Hatshepsut. ¿Cómo es que ella tuvo la compasión por salvar a Moisés y atrevidamente decirle al faraón que había tenido un hijo? La historia secular habla de que Hatshepsut no había podido concebir un hijo varón que podría llegar a ser un heredero. La historia cuenta que solo tuvo una hija, Neferure. Parte del plan era convencer al faraón Tutmosis I de preservar la vida de este niño. Ella les dijo que le había pedido un hijo al dios del río y que se lo había concedido enviándole un hijo. Los egipcios consideraban al río Nilo como un dios. Los faraones se consideraban dioses. De hecho, Tutmosis significa nacido del agua, o sea, el nombre de faraón declaraba que era un hijo del dios del río. Por eso Hatshepsut le da a Moisés el nombre que le dio, que significa sacado del río. La Biblia narra que Miriam, la hermana de Moisés, siguió el canasto para ver a dónde llegaría. Cuando Hatshepsut encuentra la canasta, Miriam se acerca y le ofrece los servicios de su madre Yochebed como una nodriza para que lo criara. La fe de ella fue premiada y Dios le permitió criar a su propio hijo. Hatshepsut tenía también una razón política por salvar a Moisés. El nacimiento de Moisés era un momento kairos de Dios. Kairos es el tiempo exacto, preciso y justo de Dios, y Dios hizo que Moisés naciera en un tiempo justo y exacto. Hatshepsut observó la crueldad de su padre, ya que su respuesta para gobernar a una minoría creciente no se manejó con astucia política o maniobras hábiles, sino con fuerza tiránica. Ella se dio cuenta de que su padre se estaba aferrando a cosas pequeñas para retener su poder, que cada vez era menos, y lo hizo eliminando a niños vulnerables, indefensos e inocentes. Esto no mostró su fuerza como gobernante, sino más bien su miedo y debilidad como hombre. Este miedo reinaba en su vida,
ya que constantemente tenía temor de ser derrocado. Igualmente importante, su dinastía también estaba en peligro, ya que no tenía hijos sobrevivientes de su reina principal por causa de las guerras que peleaban. Solo una hija, Hatshepsut, que según el gobierno egipcio debía tener un hijo o un esposo para ser considerado heredero y sucesor legítimo, ya que el único posible heredero era un príncipe debilucho, hijo de una de las esposas menores de Tutmosis. Ella, por desgracia, no tenía ninguno de los dos. Dios operó en el corazón de esta futura reina. La hija de Faraón inmediatamente se enamoró del bebé Moisés y, deseando salvar a la dinastía egipcia, lo trae a casa. Uno puede imaginar el miedo en su corazón mientras se prepara para mostrárselo a su padre. Ella sabe que es su hija favorita y la historia dice que era una mujer extremadamente hermosa. Pero ella no podía confiar en estos factores para ayudarla en esta situación. Esta futura reina demostró lo valiente y decidida que era. Su comportamiento extraordinario explica por qué las generaciones futuras la llamaban la gentil justa, ya que sin intención, con sus actos ayudó al pueblo de Dios, de manera significante mostrando misericordia al futuro libertador de Israel. Es evidente que la gracia de Dios tocó al corazón de la hija de Faraón. El historiador Josefo escribe que cuando Hatshepsut va con temor a presentarle a Faraón su hijo Moisés, iba también confiando que la misma fuerza que tocó el corazón de ella tocaría al tirano Faraón. Dice que cuando ella puso a Moisés en los brazos del Faraón, su corazón se derritió de amor hacia el niño. Faraón había perdido a todos sus hijos primogénitos y este bebé llenó un vacío, tanto que se ordenó que Moisés fuera criado en el palacio como uno de sus hijos y que se le diera la mejor educación. Esto lo confirma Hebreos 7, versículo 22. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso tanto en sus palabras como en sus hechos. Claro está que cuando Dios tiene un plan para la vida de un ser humano, Él pone en orden todos nuestros pasos y circunstancias. Revelación de su palabra. Es una presentación de la cadena radial Revelación y Revelación TV. Para más información, escríbenos a nuestro correo electrónico crrmundial@gmail.com. Dios les bendiga y hasta la próxima edición de Revelación de su palabra. Revelación de su palabra.